Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy nos acompaña un rockstar del derecho mexicano, una de las figuras más emblemáticas, más conocidas y más controvertidas de nuestro mundo jurídico. Un hombre que durante 15 años fue ministro de la Suprema Corte y que fue discreto, nunca iba a reuniones, nunca iba a banquetes, nunca se le veía en ningún lugar. Soy ministro, decía. Apenas terminó, salió del closet. Se convirtió en lo que es realmente un activista, un académico, un observador de nuestra vida jurídica, de nuestras normas, y ha sido en gran medida la conciencia jurídica de este país en un momento en el que necesitamos enormemente esa conciencia. José Ramón, gracias por estar con nosotros. Creo que no requieres mucha presentación. No, pues muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Ya sabes que con el cariño de tantos años estoy aquí contigo. Y el motivo por el que te invité, José Ramón, es para presentar tu libro nuevo, ¿Qué justicia queremos? Estado, Derecho y Democracia. Lo acaba de publicar Trillas. Qué bonita edición, por cierto, ¿eh? Sí. Qué bonita edición. Casi no tiene más que puras cosas que elogiar. Sí. Déjame empezar porque reúnes en este artículo 49 textos desde 2001 a la fecha. Publicaste en El País, publicaste en El Universal, publicaste en La Silla Rota, has publicado en muchos lugares artículos que reúnes en este libro y el eje es el Estado de Derecho. Y déjame preguntar una pregunta casi elemental. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Usted sabe? Porque Estado de Derecho hay en Sudán. Si usted se roba una manzana le cortan la mano. Estado de Derecho hay en Corea del Norte. Si usted no va a ovacionar al amado líder, le quitan su despensa de esa semana. Estado de Derecho hay en Mauritania. Si usted lo pescan con una persona de su sexo, lo ahorcan. ¿Es el Estado de Derecho que se cumpla la ley? Oye, no, primero que nada, muchas gracias. Déjame empezar por donde comenzaste tú. Yo no había publicado con Trillas y la verdad es que hicieron un trabajo buenísimo. La caja, el tamaño, la letra, realmente está muy cuidado y de verdad que lo quiero mencionar esto, agradecer. Segundo, tú planteas un problema muy interesante porque efectivamente en el momento en el que yo escribí este artículo todo el mundo hablaba del Estado de Derecho. ¿Te acuerdas que en algún momento el presidente Zedillo dijo México requiere tres cosas, Estado de Derecho y Estado de Derecho? En fin, era una cuestión. Entonces yo me puse a investigar qué podía querer significar y lo que encontré es algo en lo que tú estás planteando ahora, que tiene distintos momentos históricos y cada sociedad la utilizó para diversas cosas. La primera vez yo creo que el concepto se va constituyendo, se va adecuando, es en la Inglaterra del siglo XVII, muy convulsa, tú la conoces muy bien. Acabaron matando a un rey, hubo una república allí un tiempo, en fin, todas estas cuestiones, y ahí me parece que es un concepto de Estado de Derecho. Otro es el de los franceses, hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Otro es el de los alemanes, cuando están tratando de hacer la unificación de Weimar, o de Alemania, para después dar lugar a todo el imperio alemán ya animado. Y finalmente otro que podría haber usado más, pero uno más que era aquello que te acordarás que se llama el Consenso de Washington, que era otra forma de Estado de Derecho. Todo lo que yo quería mostrar ahí es que el concepto de Estado de Derecho, como tú lo sabes, tiene una historicidad, no es un concepto único, permanente, sino que cada sociedad hace cosas distintas con ese concepto para tratar de regular lo mejor posible sus condiciones de vida. Ahora, en el tiempo actual tú lo planteas bien, el concepto de Estado de Derecho suele acompañarse de dos cosas, el Estado social y el Estado democrático, es decir, si son un conjunto de reglas, un conjunto de órdenes, normas, etcétera, pero con una dimensión social para tratar de que quien menos tienen, por decirlo rápido, puedan tener una mejor condición de vida y una condición democrática para que no pase esto que tú dices del amado líder de allá y de acá y de todos lados. Ahora, el problema es, yo hablo mal del amado líder en Cuba o en Nicaragua, voy a la cárcel. ¿Podemos decir que ahí hay Estado de Derecho? En el concepto así estrictísimo de aplicación de la ley, podrías considerarlo. Por eso me parece que la evolución después de la Segunda Guerra Mundial entre nosotros no es un Estado de Derecho solo, es un Estado social y democrático de derecho. En estos casos que tú planteas, como les falta el componente democrático, difícilmente podría avenirse a ese concepto actual. ¿Te acuerdas? La Constitución española en su artículo primero, la alemana en el artículo 1 y 20, hablan de un Estado social y democrático de derecho, no solo como un Estado de derecho puro y duro donde se aplica la ley. Entonces creo que estos son los constructos que hemos ido tratando de generar
me parece, para tener alguna civilidad en la convivencia. ¿Podríamos hablar entonces de un Estado constitucional de derecho? Por supuesto, esta sería, digamos, la síntesis. En lugar de decir Estado social y democrático de derecho, hablarías de un Estado constitucional, y ese Estado constitucional tendría una dimensión formal de las normas jurídicas que se aplican, una dimensión liberal. Puedo hacer un conjunto de cosas sin que el Estado intervenga a expresarme, creer, cada quien lo que le vaya pareciendo. Un Estado social con un mínimo de prestaciones materiales que me van ayudando a tener una vida, y un mecanismo, un conjunto de mecanismos democráticos que producen el norma. Yo creo que la síntesis la pones muy bien, un Estado constitucional como constructo de nuestro tiempo. En el pasado no era así. Y este adjetivo constitucional contiene uno de los temas que tú abordas en muchos otros de estos 49 artículos del libro: división de poderes. Tú dices, no puede existir un Estado razonable si no hay división de poderes. Lo dices en varios artículos. La pregunta es, ¿en México alguna vez ha habido auténtica división de poderes? Yo recuerdo cuando yo iba en la escuela, el presidente de la Corte del Río, se apellidaba un nombre alto, presumía que había ido en representación del presidente de la República aquí y allá. Esa es la imagen que yo tengo de estudiante de Derecho. Bueno, luego viene la reforma de Zedillo, que fue una reforma muy importante, y ahora como que estamos regresando a esos viejos tiempos en que el secretario de Gobernación le hablaba a un juez: señor juez, aquí condéneme, señor juez, aquí absuelvan, porque el señor dio... La pregunta es, en México, a raíz de tus artículos, a raíz de tu afirmación de que no puede existir este Estado constitucional de derecho sin división de poderes, ¿ha habido auténtica división de poderes? Fíjate que, visto así como gran imagen, es difícil decir que ha habido. Pero algo que yo he estado tratando o que he podido identificar es lo siguiente. Si uno se fija en la jurisprudencia, desde luego no le disputaban los ministros, los magistrados, los jueces a lo largo del siglo XX, déjame colocarme ahí, al presidente de la República el sentido simbólico, el sentido discursivo, el sentido retórico de la acción, ni tampoco tomaban grandes decisiones. Pero sí hay una gran cantidad de casos en los que, por medio de los artículos aparentemente más simples, que son el 14, debido proceso, y 16, principio de legalidad, hacían muchas cosas. Y esto es una imagen que a mí me ha parecido interesante, es decir, no las grandes decisiones, no me estoy refiriendo a esas, sino a este señor le clausuraron su farmacia, a este señor le impusieron un tributo, a este señor le confiscaron sus bienes, o a este señora le pasó. Y ahí había como una mediación discreta, cuidadosa, muy formalista, eso sí hay que decirlo, muy formalista, pero ahí había una pequeña operación donde los jueces sí tenían un ámbito de protección. Lo que me parece que ha quedado oculto es que no hacían estas declaraciones, que por ejemplo en mi tiempo, no porque yo estuviera ahí, sino porque fue un tiempo histórico, simplemente somos hijos de nuestro tiempo, me tocó junto con otros muchos compañeros esta parte muy, no solo protectora, sino muy declarativa de la Constitución. Entonces creo que esa parte minimalista, yo le llamé en algún trabajo de hace algunos años, sí tenía un efecto. A ese nivel sí había. En lo demás coincido contigo en que difícilmente se da. Y hay un asunto que te va a gustar mucho, que seguramente lo vas a recordar, una afirmación de Bulnes, de Francisco Bulnes, aquel célebre crítico, muy complejo, su relación con el porfiriato. Cuando le dijeron, oiga, ¿es verdad que el general Díaz interviene en los grandes asuntos? No, dijo, mire usted, y lo dijo él, no yo ni quiero ser grosero, los pobres no litigan porque no tienen acceso. Las clases medias litigan sus asuntos, pues que siempre andan endeudados y comprando y lo que no piden. Dice, y los grandes asuntos pues se arreglan en Palacio Nacional o en los ministerios. ¿Usted cree que al general Díaz le interesaría participar de los litigios nacionales? Creo que ahí hay un punto que sigue siendo válido. Muchos de los grandes asuntos no se resuelven en los tribunales, se resuelven en otras instancias con mediaciones, y eso creo que es lo que nos va a comenzar a pasar en esta fragmentación o en esta fractura de plano de las instituciones. Otro tema importante que tratas en tu libro, José Ramón, en algunos otros artículos de estos que componen tu nuevo libro, es el tema de la educación jurídica. Criticas la proliferación de escuelas, la mala formación de los abogados, y dices algo citando a Edward Koch. Bueno, pues si el derecho es una producción artificial, tenemos que conocer esos artificios. Una gente que no conoce los artificios no puede navegar en el mundo jurídico. Yo coincido,
Pero ¿no será que nos estamos llenando de estos artificios? Cada vez más reglamentos y más reglamentos y más reglamentos, a tal grado que ya la gente dice, hablemos de justicia alternativa, porque esto está bien complicado, es muy tardado. ¿Cómo surge la Comisión de Derechos Humanos? Justamente por eso, porque hacer que un juez te respete y te defiende tus derechos humanos está complicadísimo. Mejor voy a la comisión, presento una queja, da una recomendación y listo. ¿Hasta dónde no nos estamos asfixiando nosotros mismos, los abogados, con tanto y tanto artificio? Mira, yo coincido completamente y tú tratas muy bien, son dos problemas. Uno, en la parte de la educación jurídica sí creo que estamos en una situación muy desastrosa. ¿Por qué? Porque el mejor alumno de la mejor universidad y el peor alumno de la peor universidad tienen formalmente el mismo valor por cédula profesional. Tú no puedes distinguir. Sabes que uno era bueno y otro era malo, pues cuando acabó de haciendo muchas desgracias con las personas. Yo en los años que estuve en la corte, por los casos que me llegaban, de verdad que algunos decían, no es posible lo que le hicieron a estas personas que le seguían, pero dicen, hay que llevar otro recurso y otro esto está muerto jurídicamente hablando desde hace 5, 20, 30 años. Es decir, esa es una situación muy lastimosa. Y luego lo que tú dices, hay más de 2,000 escuelas de derecho en el país. Todas tienen su valor oficial. Hay veces pasa uno por ciertas avenidas, pensemos el caso de Calzatlalpan, ahí uno ve varias escuelas de derecho con muchos y muy malos niveles. Entonces ese es un punto. El otro que dices tú es muy cierto, las escuelas de derecho me parece que no han tenido la capacidad en general de transformar sus sistemas educativos. Siguen enseñando cosas muy antiguas, muy memorísticas y siguen bajo este fetichismo que tú lo has tratado muy bien en tus trabajos, en tus libros, que es este fetichismo de basta que no se aprenda el texto de la ley, ni siquiera de la jurisprudencia, para que uno tenga una comprensión razonable del mundo. Yo creo que ahí hay una cuestión muy delicada. Tú hace muchos años, en una revista que dirigías, hiciste una entrevista sobre educación jurídica y ahí yo me recuerdo que hablábamos de lo que voy a decir ahora, que lo que teníamos era una especie de mausoleo. Estudiábamos autores extranjeros, todos muertos, que explicaban un orden jurídico distinto al mexicano. Entonces uno decía, oiga, ¿y qué están aprendiendo los chicos? Eso, un fetichismo de conceptos que pues con eso más o menos van navegando. Oiga, ¿qué dice el derecho mexicano? ¿Quién sabe? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la práctica mexicana? ¿Quién sabe? Creo que hemos avanzado un poco hacia una nacionalización en el buen sentido, no en este sentido tonto que luego aparece, pero sí creo que ahí hay un problema. Y lo último que dices, que es una cuestión distinta, sí hay una proliferación de normas enorme. Y algo que yo sí me percataba de cuando llegué a la Corte en el 2003 a cuando me fui en el 2018, era dos cosas. Uno, lo que dices tú, una creciente normativización, si se puede decir así, de todo, cosas absurdas, y dos, una pérdida de calidad jurídica. Ni siquiera la redacción, tú te acuerdas, porque tú eres muy conocedor de la literatura, que algunas personas, algunos literatos importantes decían que habían aprendido a redactar viendo el Código Napoleón de 1804, ¿no? La forma de redacción, la estructura, etc. Bueno, hoy nadie podría aprender a redactar viendo una legislación, no sabes dónde está el sujeto cambia los términos, hay una cantidad de frases incidentales y al final es muy complicado. Yo creo que ahí sí hay una pérdida. Y algo que acabas tú de decir, con esto termino esto, y es importantísimo, sí me parece que, lo decías, que el derecho en lugar de estar sirviendo para resolver conflictos, que eso es importantísimo, yo creo que su función y más importante, no todos van a salir bien, desafortunadamente, lo mejor que se pueda, pero en ese proceso me parece que sí lo estamos todavía más sobre recargando. En tu libro hablas de la justicia, de normas, de leyes, de jueces, de ministros, incluso le dedicas un artículo a la elección de ministros. Déjame ligar esto que me acabas de decir con lo que está pasando hoy en México. El Poder Judicial no se empantanó en esas normas y que de pronto la gente dice es que no me resuelve nada. Tengo 4 años en este litigio y el juez, yo he hablado con jueces competentes, honestos, mire, señor, esto no es lo que usted quiera. Hay que cumplir con la norma 1, con la 2, con la 3, con la 128, con la 394, con la 1100. Ahora, si de ahí el inocente queda en prisión porque no se aplicaron bien o el culpable sale libre, pues eso ya no es mi problema. Cuando tú oyes eso de jueces respetables, dices, ahora entiendo por qué
pasó lo que pasó con el Poder Judicial, o estoy diciendo un disparate. No, yo creo que tienes esta razón. Mira, no en este libro, en otro que se publicó con motivo del centenario de la Constitución, que yo le llamé El Sistema de Justicia, Trayectorias y Descolocaciones, es un librito que está publicado en el Fondo de Cultura, yo hacía esta reflexión. Parece simple, pero creo que tiene miga. Primero, lo que en la sociedad hay es una enorme cantidad de conflictos, de todo tipo, de todos colores, sabores, cada quien piense en lo que hizo en las 2 horas anteriores a las que nos está viendo, y es muy probable que haya estado en conflictos. Vas a comprar una cosa, no es de la calidad, te quieres subir un transporte, pasan muchas cosas. Bueno, ¿cuál de todos esos conflictos, de toda esa masa de conflictos, individuales o colectivos diarios, se pueden hacer litigios? La verdad que bien poquitos. De todos esos, solo unos pocos. Primera cuestión, ¿por qué? Porque si tú fueras con un cierto conflicto con el juez diría, oiga, lamento mucho, si es un juez empático, claro, lamento mucho lo que usted me está planteando, pues eso no lo puedo yo conocer, lamento mucho, ojalá le vaya bien en la vida, y el que sigue. Entonces, de todos los conflictos de esa masa, solo unos pocos se hacen litigios. Segundo, para que tú puedas presentar tu conflicto en el litigio, lo tienes que deformar mucho, no puedes llegar y hacer una expresión, lo tienes que ajustar a todas las reglas. Y tercero, una vez que logres vencer esto, lo que te da la sentencia es un sucedáneo. El que perdió un brazo en un accidente, un ojo en un accidente de trabajo, pues le dan dinero, no le dan el ojo ni el brazo. Entonces son sucedáneos. Entonces creo que los litigios son imperfectos, y esto es lo que me parece que no nos hemos dado cuenta. Lo que entonces el modelo está tratando de hacer es resolver los conflictos mediante litigios. Lo que uno diría, oiga, ¿y qué no hay otros mecanismos mejores que el litigio para resolver los conflictos? Sí, pues entonces trabajemos en los mecanismos de los conflictos. Pero eso me parece, y tú que has dado tantos años teoría del Estado lo sabes muy bien, son otra vez estos fetichismos donde el Estado, para ser Estado, tiene que estar presente en todo y de todas las maneras. ¿Por qué tendría yo que ir con un juez que no va a reconocer bien mi conflicto, tengo que deformar el litigio, que me va a dar un sucedáneo en la sentencia, que no habría otros mecanismos mejores, de más distribuidos para resolver los conflictos? Yo creo que este es uno de los problemas. Y claro, la gente piensa que, porque esta es la mitología que hemos generado, que la única manera de resolver conflictos es con litigios, piensas que los litigios tienen que ser una panacea, así, resolverlo todo y resolverlo bien, porque si no, no se va a poder. Y cuando llegas y dices, oiga, estos ni resuelven, primero ni me admiten el caso, segundo, no tengo acceso, tercero, son lentos, sí, todos los conflictos siguen estando ahí, y uno debía, de verdad, desdoblar el planteo y decir, ¿y por qué no? Mejor pensamos en resolución de conflictos y no en administración de litigio. Y claro, cuando lo ves así, pues te das cuenta que la crítica al Poder Judicial es esta. Y ahí sí hay una culpa del Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha sido poco amable para la admisión de los conflictos. Al Poder Judicial le interesa resolver conflictos y tener una especie de monopolio de la totalidad de los conflictos. Pero ese no es un buen mecanismo. Yo creo que ahí sí ha habido una falla de decir, pues miren, nosotros podemos resolver el tanto por ciento, que más va a ser muy chiquito, todo lo demás, ayudemos a que se resuelvan los conflictos en una sociedad crecientemente problemada. Te hago una última pregunta sobre el libro. No la última pregunta de este diálogo, pero sobre el libro. ¿A quién va dirigido? Fíjate que encontré artículos muy bien hechos, muy bien escritos, como tú lo haces siempre, debido proceso. Señores, es un estándar mínimo, eso es el debido proceso. En una página, una persona, un estudiante entiende qué es el debido proceso y dices, wow, ya entendí. Pero hay otros artículos bien profundos, buceas en Kelsen, en los grandes teóricos, entonces de pronto dices, ¿a quién va dirigido el libro? Perdona la pregunta, pero me surgió esa duda. No, y es una buenísima pregunta. Mira, yo hace muchísimos años escribí un libro de análisis económico, y la primera persona que me hizo eso, fue la primera vez que oí el concepto, fue Carlos Mancera, ¿te acuerdas? ¿No? Nuestro amigo Carlos Mancera. Y él me dijo, José Ramón, yo nunca había pensado eso, hace mucho. La verdad es que no lo podría responder. ¿Por qué? Porque esto fue un trabajo, y no le estoy quitando, la responsabilidad es mía, pero fue un trabajo que hicimos junto con las personas de Trillas. Yo les planteé un número muy grande de artículos y los fuimos seleccionando. Creo que el eje conductor es el Estado de Derecho. Entonces, más que pensar en el lector, creo que el libro se construyó pensando en la materia que podría ser propia, digamos, de un conjunto de artículos. Quedaron muchos fuera,
Yo les presenté varios de distintos temas y ellos me dijeron, no, esos no interesan. Entonces realmente fue la forma. Ahora, yo lo que sí he visto, porque lo he presentado en un par de lugares, personas que es o trata de tener, y coincido contigo en que hay algunos temas complejos, sí una pedagogía ciudadana. Ojalá, esa no sé si es mi aspiración o el libro lo logra, pero decir, oigan, sí entérense un poco de lo que es el Estado de Derecho. No puede sustituirse el derecho por la mera política, no puede sustituirse el derecho por el mero decisionismo, porque el decisionismo acaba o termina girando sobre sí mismo, y un buen día pues el decisionismo acaba por decidir que aquello que decidió ayer o que aquello que normalmente decidía ya no decide. Se rompe todas las reglas, se rompe toda la racionalidad y entonces uno queda a expensas, ahora sí que del decisor, porque esa es la característica general del decisionismo. Entonces se trata de hacer una pedagogía en ese sentido. José Ramón, yo sé que te invité para hablar del libro No. y hemos hablado del libro, es un libro muy recomendable y todos tenemos que acercarnos a este libro, pero no todos los días te tengo aquí, no todos los días puedo platicar con José Ramón Cosío, entonces tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Cómo ves el panorama que se avecina? Mira, ¿Cómo ves jueces que se van a elegir por votación? Tú fuiste ministro de la Corte, tú conoces muy bien esto, fue uno de los mejores ministros de la Corte, hay que subrayar, valiente, tus libros, tus votos particulares, tu visión del mundo, y ahora de pronto se van a elegir, bueno, eso dicen que se van a elegir, ¿por quién van a votar? Yo no sabría por quién votar para juez penal del primer circuito, como tú alguna vez como lo platicamos, o para juez administrativo del segundo, o para juez del control del tercero. ¿Por quién votas? La Comisión de Derechos Humanos se designó, sacaron a la peor evaluada, una señora que no ha hecho nada en 5 años, sin Comisión de Derechos Humanos eficaz, sin jueces eficaces. ¿Qué panorama vislumbras? Mira, la verdad sí, y me da mucha tristeza decirlo, pero sí un panorama muy complicado. Porque yo creo que otra vez, regresando un poco no al libro, pero a lo que el libro plantea, yo creo que la verdadera discusión no es si eliges jueces, si no, si van a hacer muchas boletas, pocas. Esa es una discusión, digamos, circunstancial. La verdadera discusión es bajo qué parámetros queremos llevar la convivencia social. Yo creo que este es el fondo del asunto. Yo sé que las reglas son imperfectas, que hay formalismos excesivos, todo eso, pero un mundo, déjame plantearlo así, queremos vivir en un mundo donde haya algunas reglas, ciertas condiciones de predictibilidad, o estemos sujetos a las decisiones del grupo político, histórico y contingente que en este momento, por diversas razones, se ha hecho del poder, o no. Y eso es lo creo que es la discusión final de todos los casos. Porque tú lo dices muy bien, vamos a hacer una evaluación para ver quién puede presidir la Comisión de Derechos Humanos. Se hace la evaluación que ellos se plantean, ellos la realizan, ellos obtienen un resultado y cuando tienes el resultado enfrente, bueno, siempre no. Oiga, eso es un decisionismo puro. La cuestión es, ¿por qué cambió usted? Pues porque así es mejor para todos. Ah, bueno, pues así ha de ser para todos. Las decisiones de la Suprema Corte, una vez que la Corte abre la posibilidad de podemos controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, se hace una reforma constitucional para bloquear de plano esa posibilidad. Entonces, creo que esta es la verdadera discusión que vamos enfrentando y es una discusión muy incierta y es una discusión que me parece que sí califica, no hay ningún empacho en decirlo, en una condición muy autoritaria, porque es lo que yo diga, no sabemos si es la presidenta Sheinbaum, no o el presidente. O el presidente, como ella misma le sigue diciendo, el expresidente López Obrador, no sabemos si son los líderes de las CAP, no sabemos, pero al final de cuentas ahí hay una masa de decisores que están decidiendo conforme ellos, en lo individual y sin ningún apego a las reglas, están. Eso sí me parece que es de una complejidad enorme. Te hago una última pregunta y ya con esta sí terminamos nuestro diálogo. Una pregunta muy personal, muy íntima. Me gusta preguntársela a mis invitados. Los 15 años que fuiste ministro de la Corte, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te frustró? Mira, déjame plantear así, lo que más difícil fue, y justamente es un tema técnico, como conjunto de cosas, lo más difícil fue poder conciliar el nuevo proceso penal acusatorio con el juicio de amparo, como sistema. Porque eran dos cosas de una dimensión distinta. El amparo, ya sabes, es un juicio lento, pesado, ¿no? Yo alguna vez lo comparaba con un hoyo negro de estos de astronomía que todo se traga, toda la masa. Y de repente sale un juicio que tenía pretensiones de ser ágil,
como el nuevo juicio penal, y yo decía, la compatibilidad, de veras eso requirió muchísimo trabajo técnico. Esa fue una cuestión. Lo que más me gustó es, al final del día, ya habiendo pasado los casos concretos, esto va a parecer curioso, es haber tenido una posición privilegiada de observar cómo se movía un orden jurídico. Esto que los ingleses dicen un law in the making, ¿no? Cómo se está haciendo el derecho. Eso fue para mí, yo creo que una atalaya, un observatorio, déjame decirlo, cómo se produce esto que en la escuela nos enseñan, fuentes reales, fuentes materiales, fuentes históricas, todas esas, decir, wow, esta parte es cómo se mueve el derecho, eso fue lo que me vio. Y la parte que tal vez menos me gustó es la gran cantidad de casos de muy diversa naturaleza que llegan. Yo hice la cuenta cuando me fui en cuántos casos participé, y la cantidad va a sorprenderles. Así, tomando las estadísticas de los informes anuales, me senté una tarde y me puse a hacer mis sumas, participé como en la resolución de 50,000 asuntos. Eso no tenía sentido. Había asuntos importantísimos que tú los conoces muy bien y asuntos que uno decía, bueno, pues hay que darles un trato, hay que estudiarlos, hay que verlos. Esa fue una parte muy cansada. Creo que una Suprema Corte, y tú lo has dicho también en varias ocasiones, no puede atender, o un ministro no puede atender en 15 o 50,000 casos. Eso fue una parte muy cansada de estas cuestiones. Yo creo que por ahí estarían los tiros. Pues José Ramón, a pesar de que has terminado de ser ministro, creo que te queda mucho que decir y mucho que hacer. Y qué bueno que personas como tú concretamente, nos invites a todos los abogados a hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, querido Gerardo. Y a usted que nos ve, muchas gracias por hacerlo.